Hola amigos de carroya.com, soy Alexandra Pardo y les doy la bienvenida a esta transmisión en la cual estaremos conversando sobre dos de los más importantes temas del sector automotor en Colombia. Les hablo del SOAT y el seguro voluntario. Me acompaña Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda, con quien estaremos contestando todas sus preguntas e inquietudes frente a estos temas. Carlos, bienvenido, pero antes de entrar en materia, quiero que nos cuentes un poco sobre qué es Fasecolda y por qué esta entidad es una de las más importantes e influyentes en los seguros de vehículos automotores en nuestro país. Bueno, Alexandra, buenos días a ti y a todos los internautas. Fasecolda es la Federación de Aseguradores Colombianos, es el gremio que reúne a las compañías de seguros en el país y como tal nosotros promovemos la cultura del seguro, gestionamos con el Gobierno Nacional un entorno favorable para que más personas puedan adquirir la protección que se requiere en términos de los seguros y especialmente en estos dos muy importantes que tú nos has nombrado. Bueno, Carlos, para nadie es un secreto que los colombianos desconocemos cuál es la diferencia y el significado del SOAT y el seguro voluntario. Me gustaría que antes de entrar a leer las preguntas de las personas que se conectan con nosotros en esta transmisión, respondamos estos dos cuestionamientos. ¿Qué es SOAT y qué es seguro voluntario? Bueno, muy bien. En efecto, hay muchas personas que confunden esos dos seguros, pero es relativamente fácil. El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Todos los vehículos deben contar con SOAT. Cuando me refiero a vehículos, me refiero tanto a carros como a motos. Deben contar con un seguro obligatorio. Ese es un seguro que si no se tiene, las autoridades pueden no solamente multarte, sino quitarte el vehículo, llevarlos a los patios y tienes que pagar las multas y digamos todos los gastos que hay para sacar ese vehículo de los patios. El SOAT protege a todo peatón, conductor, pasajero, ciclista que haya en la vía si ocurre un accidente de tránsito, sin que se tenga que evaluar la responsabilidad de quien tuvo el accidente. Simplemente hay un accidente de tránsito, la ambulancia llega, lleva a las víctimas a la IPS más cercana y los gastos médicos de transporte, de incapacidad y si de golpe llega a haber muertos, hay unas indemnizaciones que paga el SOAT, solamente a las personas. Este es el SOAT. El seguro voluntario es un seguro, como su nombre lo indica, un seguro que las personas pueden adquirir para proteger su vehículo. Y este SOAT tiene coberturas para el vehículo en caso de daños, en caso de hurto, y tiene unas coberturas, quizá la más importante, que es la de responsabilidad civil, que protege a las víctimas de accidentes de tránsito en caso de que el asegurado les cause unos detrimentos a sus bienes o a ellas mismas. Carlos, y hagamos una pregunta muy clara, y es ¿quiénes deben adquirir tanto SOAT como el seguro voluntario? Los propietarios de los vehículos, en ambos casos, por supuesto. En SOAT lo adquiere el propietario. Una cosa interesante con el SOAT, yo puedo adquirir para mi vehículo el seguro SOAT que tiene una vigencia de 1 año, pero a mitad del año yo puedo vender mi vehículo, ¿sí? El SOAT que yo compré, te lo vendo a ti. Si el SOAT que yo compré te sirve a ti durante los 6 meses restantes, porque el SOAT está sobre el vehículo. No sobre la persona. No sobre la persona. Sí. Sin embargo, si yo compro un seguro, en el mismo caso, compro mi seguro voluntario durante que tiene vigencia de 1 año y a los 6 meses vendo ese vehículo, yo tengo que avisar a la compañía de seguros que yo ya no tengo ese vehículo, me retornarán parte de la prima que yo pagué y ese seguro voluntario ya no te sirve a ti porque ya es una propiedad tuya. Esa es también una diferencia importante, tanto en del SOAT como del seguro voluntario. Respondiendo a las preguntas que comienzan a hacer todas las personas que se conectan con nosotros a esta transmisión en la cual estamos conversando sobre SOAT y seguro voluntario, nos preguntan, Carlos, ¿qué coberturas tiene el SOAT y hasta qué monto? Ok, las coberturas del SOAT, como lo estábamos diciendo ahora, es para las personas. Entonces tiene cobertura de transporte, que es más para la entidad dueña de las ambulancias, y para la persona son gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, incapacidad permanente y muerte. Ahora hablemos de los montos. De gastos médicos es la cobertura más importante quizás porque es donde las personas las atienden por ser víctimas de accidentes de tránsito. Está todo expresado en salarios mínimos. Estos son 800 salarios mínimos, hasta 800 salarios mínimos, que más o menos son 20.800.000 pesos.
En incapacidad permanente la cobertura es hasta 180 salarios mínimos, que son 4.6 millones de pesos, y muerte y gastos funerarios son de alrededor de 750 salarios mínimos, que son 19.500.000 pesos. Perfecto. Carlos, nos preguntan, ¿qué cubre el seguro voluntario o mal llamado contra todo riesgo? El seguro todo riesgo o seguro voluntario. Este seguro, como lo decía ahora, cubre al vehículo en caso de daños y hurto. Daños importantes, tanto parciales como totales, y lo mismo de hurto, tanto parciales como totales. Y ofrece, en nuestro sentir, la cobertura más importante del ramo de automóviles, y es la cobertura de responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil es porque es importante, porque si yo resulto civilmente responsable de un accidente de tránsito que le haya causado daños materiales o personales a terceras personas, este seguro indemniza a esas víctimas. Ahora bien, para hacer una precisión, ¿cuál es el monto máximo en cada una de las coberturas? En la cobertura de daños y en la cobertura de hurto, lo que cuesta el vehículo en el momento del siniestro. Pero si observan las personas que tienen este seguro voluntario, las coberturas que hay en responsabilidad civil, usted se va a encontrar que los montos son muchísimo más altos que el costo del vehículo. Usted puede encontrar coberturas de responsabilidad civil fácilmente en el mercado de 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos. ¿Yo puedo comprar un SOAT económico o puedo llegar a negociar el valor del SOAT? El valor del SOAT, el costo del SOAT lo establece la Superintendencia Financiera, porque es un seguro no solamente de voluntaria adquisición, sino de obligatoria adquisición, pero también de obligatoria expedición por parte de las compañías de seguros. Repito, ese valor del SOAT es establecido por la Superintendencia Financiera como un monto máximo. Generalmente las compañías de seguros se van a ese tope porque las primas que se requieren para pagar los siniestros en este momento son fundamentalmente justas para pagar tanto siniestros como los gastos de administración de las compañías. Entonces, en ese sentido es muy difícil llegar a una compañía y decir yo quiero negociar mi SOAT. Cosa diferente pasa con el seguro voluntario, en donde hay una fuerte competencia entre las compañías de seguros, no solamente en el costo del seguro, sino en las coberturas que se dan y los servicios adicionales que presta la póliza. Carlos, hablemos un poco de las entidades que prestan los servicios, tanto de SOAT como de seguro voluntario. ¿Cómo un usuario puede estar completamente tranquilo de que está adquiriendo un seguro legal? Excelente pregunta. Y la respuesta es sencilla. Son las compañías de seguros que están autorizadas como tal para operar en el país por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Carlos, también nos preguntan, ¿cómo operan las coberturas en caso de colisión de vehículos? Bueno, vamos a hablar de los dos seguros, vamos a decir, de la parte simultánea. Si en esa colisión no hubo lesionados o heridos, el SOAT no entra a funcionar. De plano no entra a funcionar. Entra a funcionar la cobertura de seguro voluntario. Si hubo daños, el seguro voluntario y los dos vehículos están asegurados, el seguro voluntario le paga a cada uno de los compañías de seguros la reparación de esos bienes. Si hubo lesionados o muertos en el accidente de tránsito, entran a operar las dos. Por un lado el SOAT, que atiende a las personas que resultaron lesionadas o muertas, y por el otro lado entran a funcionar las coberturas sobre los vehículos, y en caso de que se establezca la responsabilidad de una persona que estuvo asegurada, pues la cobertura de responsabilidad civil en el seguro voluntario. Quiero traer, Carlos, un caso particular, y es que tú y yo tenemos un accidente de tránsito, yo cuento con seguro voluntario, no hubo muertos, yo cuento con seguro voluntario, pero tú no. En ese caso, ¿qué sucede? Bueno, lo primero es que tu seguro voluntario va a cubrir los daños que sufriste en tu accidente, independientemente si tuviste la responsabilidad o no. Tu vehículo está con una cobertura, cuenta con una cobertura. La persona que no tiene la cobertura, sus daños los cubre él si es que él resulta responsable del accidente. Si tú resultas responsable del accidente, tú tienes que indemnizarme, entonces tu cobertura vuelve y opera y arregla mi vehículo. ¿Y en el caso contrario? En el caso contrario, desafortunadamente, como no tienes seguro, te toca de tu bolsillo pagar los daños. Carlos, ¿qué pasa si no adquiero el SOAT o el seguro voluntario? Si no adquiero el SOAT, dado que es una obligación de ley, me expongo a unas sanciones que están expresas en la ley. Eso es claro, ya lo decía ahora. Se te inmoviliza el vehículo, va a los patios, tienes que pagar una multa, tienes que pagar el tema del transporte de grúa y la estadía en los patios. Es bastante grave no tenerlo
especialmente si llegas a resultar involucrado en un accidente de tránsito que tenga lesiones o muertos. O sea, no tener el SOAT es bastante serio en términos de un accidente de tránsito, y no tenerlo porque no lo portas, las autoridades, como te digo, te quitan el vehículo y te ponen una multa. En el caso del seguro voluntario, no tenerlo ante las autoridades no tiene ningún problema porque es un seguro voluntario, pero allí te expones a tener expuesto el patrimonio que está representado en tu carro, pero lo más importante, volvemos y repetimos, es el tema de que si llegas a resultar responsable de un accidente que genere especialmente daños a las personas, las erogaciones a las que puedes estar expuesto pueden afectar la totalidad de tu patrimonio, no solamente tu vehículo. El costo del seguro voluntario. Existen algunos factores que hacen que este costo varíe, como la edad, la profesión. Cuéntanos un poco sobre este valor. Bueno, hablábamos contigo hace unos días que siempre está la pregunta de cuánto cuesta un seguro voluntario. Es bastante difícil responder a esa pregunta porque depende de muchísimas variables. Primero, las compañías de seguros compiten mucho entre sí para ofrecer el mejor producto al mejor precio. Entonces, ahí hay unas variables que cada compañía de seguros pondera. En la técnica del seguro, las compañías de seguros pueden utilizar diferentes variables. Entre ellas, por ejemplo, está la edad, el género, siniestros previos que hayas tenido, el tipo de vehículo. El tipo de vehículo es muy importante porque una de las promesas más importantes del seguro voluntario es reparar tu vehículo. Ese vehículo tiene representación en el país, se puede adquirir repuestos sobre ese vehículo. Ese tipo de variables influyen en el precio del seguro voluntario de vehículos y, por supuesto, las coberturas de responsabilidad civil que tú quieras tener. Nos preguntan cómo saber cuál es el seguro apropiado para mi vehículo y cuál no. Bueno, buena pregunta. Primero, SOAT clarísimo lo tienes que tener. Ya está clarísimo. El seguro más apropiado es, primero, el que te proteja por responsabilidad civil. O sea, yo recomiendo fuertemente que las personas piensen primero en protegerse contra que resulten civilmente responsables de un accidente de tránsito. Si yo luego ya puedo adquirir las coberturas de daño y de hurto, perfecto. Y ahí tenemos una protección integral. Con esa protección integral hay unas compañías de seguros que ofrecen coberturas adicionales o servicios adicionales a la póliza, como por ejemplo el conductor elegido o ángel guardián. Ofrecen servicios de cerrajería, servicios de plomería, servicios para hacer más atractivo el seguro y para que lo puedas usar. Y no tengas que esperar a que tengas un accidente de tránsito, porque la mayoría de personas no tenemos esos accidentes. Entonces, las compañías de seguros ofrecen estos paquetes adicionales para acercar un poco más este producto, esta protección a las personas. ¿El vencimiento del seguro voluntario es anual? Tú puedes adquirir seguros con coberturas anuales, que es, digamos, lo que se usa, pero podrías hacerlo con coberturas menores o incluso con coberturas mayores. Ya es una cosa que tú decides con la compañía de seguros cómo lo puedes hacer. Pero lo usual es que uno adquiera coberturas anuales. También ahí las compañías de seguros ofrecen métodos para que tú puedas ir pagando la cobertura, digamos, lo puedes hacer con pagos mensuales o con pagos trimestrales. Digamos, la manera de financiar la prima también varía y las compañías de seguros también compiten entre sí para entregarle la mejor opción de pago a las personas. Si una persona dueña de un vehículo adquiere un seguro voluntario y no hace uso de ese seguro en un periodo de 1 o 2 años, ¿la compañía de seguros le devuelve a uno el dinero o qué pasa ahí? Bueno, ahí hay diferentes esquemas, porque esto es lo que se conoce en el sector asegurador como un buen riesgo. Entonces, primero, las compañías de seguros empiezan a ofrecer, digamos, tarifas más competitivas a este asegurado. Cosa contraria pasa cuando de pronto el asegurado tiene un siniestro previo. El siniestro previo pesa en algunas compañías para las renovaciones de los seguros. Entonces, digamos que cuando no se tienen estos siniestros, la señal que tú le estás dando al mercado es que eres un buen riesgo. ¿Qué significa ser un buen riesgo? Que eres un buen conductor, que no estás presentando siniestros y que mereces una cobertura a un precio más competitivo. Carlos, un consejo para todas las personas que en su mayoría jóvenes de pronto no somos conscientes de la importancia que tiene adquirir un seguro voluntario para nuestra vida y para el vehículo. El consejo es ser conscientes de que podemos causar un daño a una tercera persona.
y que ese daño puede resultar en afectar todo nuestro patrimonio. ¿Cuánto cuesta la atención médica a una persona en exceso del SOAT? Por supuesto, puede costar muchísimo dinero. Nos vamos a los temas extremos, no nos gusta hablar de estos de temas extremos porque son las excepciones, pero se pueden presentar, como por ejemplo dejar a una persona inválida o causarle la muerte a una persona en un accidente de tránsito. Tú no lo hiciste dolosamente, fue un accidente. Vamos, allí las implicaciones en términos de indemnización pueden ser supremamente serias. Desafortunadamente, cuando nos subimos a un vehículo, cuando estamos jóvenes y nos subimos a un vehículo, no pensamos mucho en eso. Entonces, digamos, la primera recomendación es ser conscientes de que cuando estamos en un vehículo tenemos el potencial de causar un accidente de tránsito que puede causar lesiones o muertes a una persona y debemos estar adecuadamente protegidos. Carlos, una última pregunta. ¿Dónde es recomendable comprar el SOAT? Bueno, las compañías de seguros que comercializan el SOAT han dispuesto una serie de canales de comercialización. Digamos, tú lo podías encontrar casi que en cualquier parte, en cualquier estación de servicio, en cualquier grande superficie. Y ahora las compañías de seguros están migrando paulatinamente a la póliza electrónica. O sea que en adición a estos canales también están los canales de comercialización por web de cada una de las compañías de seguros, donde tú puedes adquirir la póliza electrónica de SOAT y con las instrucciones que viene para poder llevarla siempre contigo. Carlos, yo quisiera cerrar esta transmisión con una afirmación que he leído en documentos confiables en donde se afirma que conducir es considerado como una actividad peligrosa. En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano establece que conducir es una actividad peligrosa. ¿Y eso qué significa? Ni tú ni yo somos abogados, voy a transmitir la idea de nuestro departamento jurídico. Cuando tú realizas una actividad peligrosa, el ordenamiento jurídico espera que tú lo hagas con toda la precaución, con toda la responsabilidad y que tengas la habilidad de realizar esa acción peligrosa. Por ejemplo, una actividad peligrosa es, por ejemplo, cargar armas. Aún, por supuesto, con el salvoconducto, creo que la mayoría de las personas que me ven no cargan armas. Equipara el ordenamiento jurídico colombiano el tema de las armas con el tema del manejo del vehículo. Muy poquita gente lo sabe. ¿Qué significa entonces eso? Que si yo estoy involucrado en un accidente de tránsito, casi que automáticamente se espera de mí que yo haya tenido la mejor diligencia y la mayor responsabilidad. Es por ello que el tema de causar lesiones a terceros tiene tan fuertes incidencias en las indemnizaciones de la persona que resulta responsable del accidente, que tiene que pagar, digamos, unas erogaciones bastante altas según sea el caso. Carlos, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta transmisión. Si tienen dudas, preguntas e inquietudes sobre el tema de SOAT y seguro voluntario, con mucho gusto estaremos dispuestos a contestarlas. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con carroya.com y nos encontramos en una próxima oportunidad.